Las campanas sonaban despacio. Apagadas. Como si el corazón de la ciudad latiera no por el tiempo sino por voluntad ajena. Sobre Ferrara se alzaba la niebla. Densa. Gris como la leche. Cubría calles, tejados, cúpulas. La ciudad no había despertado después de la fiesta. Hasta las piedras recordaban el sonido de las copas, los cantos desde los balcones, las risas de las damas con vestidos de colores. Y las promesas de amor eterno que murmuraban los hombres con espadas al cinto. Parecía que el destino mismo había bendecido la unión de la Casa de Aragón con el antiguo linaje de los paleólogos. Pero la mañana llegó como ajena. Los sirvientes corrían por las galerías de mármol. Se agrupaban en las esquinas. Murmuraban. Alguien lloraba. Otro se persignaba. Y otro gritaba órdenes demasiado alto. Como si el ruido pudiera cambiar lo ocurrido. Las mujeres en luto caminaban por el palacio. No era la ropa con la que recibieron el amanecer. La tristeza no tenía solemnidad. Era pesada. Inesperada. Demasiado temprana. Como si el invierno hubiera estallado en mitad de la primavera. En la alcoba, donde unas horas antes sonaban susurros de recién casados, ahora reinaba el silencio. Hasta las velas parecían apagarse con cuidado. Julia de Aragón, una niña de muñeca fina, con un nombre grande y un corazón más grande aún, estaba sentada junto a la cama. Todavía llevaba el vestido de novia. Arrugado. Con una cinta casi rota. Como si el destino hubiera querido, deprisa, rasgar la tela donde dormía su fe en la felicidad. Entre los dedos apretaba un rosario. No rezaba. Solo lo sostenía. Como un ancla en medio de la tormenta. A su lado, en la almohada, yacía Gian Giorgio. El rostro pálido. La boca entreabierta. Parecía dormido. Pero la mirada de quienes estaban en la puerta decía lo contrario. ¿Ha muerto?, preguntó una doncella, en voz baja. Como temiendo despertar a la muerte. Los labios le temblaban. La criada anciana, de rodillas junto al lecho, se persignó con lentitud. Asintió sin decir palabra. En la habitación se hizo un silencio tan profundo, que se oía una gota de lluvia golpeando la ventana. La boda duró una sola noche. Incluso menos. Así terminó un matrimonio. Y comenzó otra vida. Extraña. No deseada. Llena de tristeza. La historia de Julia de Aragón, princesa sin trono, viuda sin esposo, empezó justo en esa hora. Princesa sin trono. Cuando Julia cumplió 12 años, su infancia terminó, rápido, sin aviso, casi cruel. Como si alguien arrancara la última página del libro de su vida de cuento. Su padre, el rey Federico de Nápoles, terco, un poco ingenuo, pero noble, murió en el exilio. Quebrado y solo. Su corona, que antes brillaba sobre el sur de Italia, pasó a manos de los Habsburgo. Entraron en Nápoles sin piedad ni remordimiento. La familia del rey derrocado quedó a la deriva, sin título, sin ingresos, sin protección. Los salones reales quedaron vacíos. Donde antes sonaban laúd y palabras aduladoras, ahora habitaban ratones. Los guardias cambiaron los colores de sus uniformes, los escudos fueron borrados y las paredes repintadas. La historia no permite pausas. No le importaba que entre los huérfanos quedara una niña pequeña con sangre real y sin un centavo. La madre de Julia, Isabel, mujer de cuello delgado y postura de mármol, aún llevaba consigo el recuerdo de la antigua grandeza. Antes la llamaban la Flor de Aragón. Ahora estaba en la galería del Palacio Romano, ante el trono del propio pontífice, inclinada hasta el suelo, no por devoción, sino por desesperación. Santísimo Padre, su voz temblaba, pero no se quebraba, por el Salvador, no tenemos ni pan ni techo. Su misericordia es lo único que nos queda. El Papa León X, con rostro de noble y ojos fríos, levantó la mano adornada con un gran anillo y dijo breve. Consideraremos su petición, señora. No miró a Julia. Su atención ya se había posado en el techo pintado. Era un Medici, no tenía nada que demostrar. Isabel se levantó lentamente con dignidad. La amargura le quemaba la garganta, pero el orgullo no le permitía llorar. No delante de esos muros, ni de esas miradas.
Sabía que las lágrimas manchan el mármol. Y su familia ya era una mancha en el mapa de la Nueva Europa. Julia estaba junto a ella, pequeña, con ojos grandes y labios apretados con terquedad. El vestido le quedaba extraño, las mangas cortas, el cuello desgastado. Los zapatos chirriaban. En uno, una maldita agujero le lastimaba el pie. Pero Julia callaba. Miraba al Papa como a una estatua de piedra de sus sueños infantiles, no un hombre, sino un símbolo que no podía hacer temblar. Un juez, o quizás una oportunidad. Mantén la espalda recta, le susurró la madre entre dientes sin voltear, aunque tengas hambre. Aunque lleves harapos. Eres princesa. Y no lo olvidarás. Nunca. Julia asintió. No por él, por ella misma. Su mundo se resquebrajaba, pero dentro ya construía uno nuevo. Uno donde el nombre aún tenía peso, aunque no llevara oro detrás. Uno donde el orgullo era lo último que nadie podía quitarle. Así empezó su vida adulta con una reverencia baja, un zapato roto y la promesa de resistir. En la balanza del imperio. El mundo de Julia parecía reducido al tamaño de un jardín de monasterio. Cada día era igual al anterior, oración, trabajo manual, lecciones con las monjas y otra vez oración. Su juventud transcurría tranquila, modesta, casi invisible, como si su familia no hubiera gobernado Nápoles, sino fuera una nobleza pobre y olvidada en Italia. Ella casi se acostumbró al silencio. A no escuchar cascos ni el choque de espadas afuera. A no tener mensajeros en las puertas. Nadie la invitaba a bailes. Nadie preguntaba cómo era ser una princesa sin trono. Pero muy lejos en Bruselas, donde las agujas doradas góticas dominaban la ciudad, la vida era otra, rápida, decisiva, como el golpe de una espada. El emperador Carlos V, que gobernaba media Europa, desde los Alpes hasta los Andes, de Nápoles a Amberes, estaba pensativo aquel día. Era un Habsburgo, nieto de Isabel de Castilla. No era solo un monarca, era el arquitecto de los matrimonios dinásticos. Para él, casarse o casar a otros era una herramienta de poder. Igual que el ejército o el oro. ¿Y qué pasa con esa huérfana napolitana? Preguntó mientras revisaba documentos sellados con lacre. Julia, hija de Federico, el último rey de Nápoles. Los consejeros se miraron. El nombre de la niña apareció de repente. Hacía tiempo que no se hablaba de ella en la corte. Sigue viva, Su Majestad. Está al cuidado de la Santa Sede, respondió un canciller con cautela. Vive en un monasterio. Sin dote, pero con buen apellido. El apellido es ya la mitad de la riqueza, interrumpió Carlos entrecerrando los ojos. Debemos buscarle un esposo adecuado. Por la dinastía. Por el orden. Que sea útil. Sin saberlo, Julia entró en la balanza del imperio. Nadie le avisó. Solo una vez, unos jinetes con capas rojo oscuro tocaron la puerta. Mostraron un documento con el sello imperial y, sin explicaciones, la obligaron a prepararse para partir. En el camino a Bruselas, temblaba no solo por el frío. Sentía que desaparecía, la Julia pobre, humilde y callada, que sabía cuándo se detienen las campanas del monasterio al mediodía, y cómo huele el pan en el patio trasero. ¿Quién la reemplazaría? Cuando llegó a la corte, nadie la reconoció. Cabello despeinado, capa rota, mirada asustada, ¿era esa la prometida del duque? Una princesa. Pero el emperador ordenó. Lávenla. Vístanla. Arreglen su aspecto. Es una joven de sangre real. 4 doncellas comenzaron el trabajo. Lavaron el polvo con agua y lavanda. Peinaron su cabello, que era grueso, pesado y castaño. Le pusieron una camisa de batista tan fina que temía romperla. Encima, un vestido azul oscuro con bordes de seda y pequeñas perlas en el corpiño. Al cuello, una cadena de oro con una cruz. Y entonces el espejo. Julia no se reconoció. Al entrar en la sala donde la esperaba Carlos, él se levantó del sillón, inclinó la cabeza y, de repente, sonrió. Su sonrisa era rara, como un rayo de sol en un día nublado. Te encontraremos un esposo, niña, dijo con ternura. Eres Aragón. Y mereces un lugar en este mundo. Julia bajó la mirada y se inclinó.
Por primera vez en muchos años, sintió su corazón latir fuerte, no de miedo, sino de esperanza. Fiel y olvidada. Pasaron varios años. La primavera cambiaba el otoño. Las cartas con sellos de la corte llegaban cada vez menos. La esperanza de Julia se volvió una sombra. Ya no preguntaba a su madre, ¿hay noticias del emperador? Aprendió a recibir las mañanas sin esperar nada. Pero un día cualquiera, cuando el aire parecía cansado, la llamaron ante la abadesa. Su Majestad Carlos V ha encontrado un esposo digno para usted, dijo la mujer con una sonrisa que ocultaba un poco de pena. Federico Gonzaga, marqués de Mantua. El nombre sonaba fuerte. Gonzaga. Una de las familias más antiguas de Italia, vasallos del emperador. Joven, rico y guerrero. No un príncipe, pero el ducado ya estaba cerca. Carlos V estaba listo para darlo a cambio del matrimonio. Al principio Julia no creyó. Se sentó en el borde de la silla, como cuando era niña y temía ensuciar su vestido de gala. Luego, lentamente, con cuidado, sonrió. ¿Está de acuerdo?, preguntó casi en un susurro. Sí. El contrato se firmará pronto. Irá a Mantua. Es tiempo de aprender a ser princesa otra vez. Él aceptó. No por entusiasmo ni por amor, ni siquiera por cortesía. Solo aceptó. No es bella. Y es mayor que yo, dijo Federico con desgana, hojeando informes. Pero tiene nombre. Y si Carlos V insiste, tendrá que ser. Él no veía a una mujer, sino una condición. No un destino, sino un trato. Como muchos hombres de su círculo, sabía que los matrimonios dinásticos eran una partida de ajedrez. Cada movimiento debía fortalecer posiciones. ¿Los sentimientos? Que los tengan los poetas. Julia, sin embargo, no conocía esas conversaciones. Empezó a vivir en el futuro. Probaba vestidos, ensayaba sus pasos, practicaba gestos frente al espejo. De Roma llegaban nuevas telas. Rápido bordaban los escudos. Un joyero veneciano le mostró un anillo hecho a medida. Por primera vez en años, volvió a creer. Tendría una casa, un esposo, mañana sin miedo y noche sin orar por caridad. Imagínate, mamá, susurraba, seré duquesa. Pero el destino le volvió a mostrar su cara extraña. Un par de meses antes de la boda llegaron los primeros rumores. Primero callados, susurrados en la cocina. Después claros y seguros. Se casará con otra, dijo una dama mirando a otro lado. María de Monferrato. Es más rica. Y más joven. Julia no creyó al principio. Después se negó a aceptar. Pero llegó el mensajero. Sin disculpas. Sin explicaciones. 50.000 ducados como compensación. Un saco de oro envuelto en una carta escrita por mano ajena. Contrato cancelado, decía al final. Sin saludo, sin despedida. Me vendió, susurró Julia, como una mercancía. Esa noche no lloró. Solo se quedó en la ventana, abrazándose los hombros. Como si quisiera sostenerse en ese cuerpo, en ese mundo. Me iré al monasterio, le dijo a su madre. No tengo lugar entre ellos. Isabela asintió en silencio. No le quedaban palabras. Ellas dos contra el mundo. Donde la lealtad vale menos que un cálculo político. Y el orgullo es más caro que la corona. Así terminó otro sueño. Así comenzó el invierno interior de Julia, largo, frío, sin esperanzas. Alianza muerta. El destino. Ya no parecía a Julia una diosa caprichosa con los ojos vendados. Más bien era fría, con rostro cansado. De vez en cuando lanzaba los dados sin mirar a quien arruinaba la vida. Y los dados rodaban una y otra vez. Pasó apenas 1 año y medio desde la humillante ruptura con Federico Gonzaga. Parecía que la historia de Julia había terminado. Burlada, olvidada, casi lista para entrar al convento, ya no esperaba un nuevo capítulo. Pero el destino tomó la pluma. La mojó en sangre y oro. Y siguió escribiendo. María de Monferrato murió. No en batalla, ni envenenada. Simplemente desapareció del mundo de los vivos.
Un resfriado o una complicación, fiebre repentina. La heredera más rica de Monferrato murió sin llegar a ser esposa. Las tierras que Federico Gonzaga vendió y que traicionaron a Julia, pasaron a su primo Giangiorgio Paleólogo. Una figura extraña. Vivía lejos de la corte, casi como un ermitaño. Rezaba más que hablaba. Su padre fue hermano del último emperador de Bizancio. La familia Paleólogo, una vez coronada en la Sagrada Santa Sofía, ahora vivía en una provincia italiana. Es débil, susurraban en la corte. Apenas se sostiene en pie. Difícil que llegue a los 40. Pero tiene título. Y la dinastía no puede acabar. El emperador Carlos V suspiró y ordenó llamar a Julia. Cuando supo quién pedía su mano, guardó silencio largo rato. Otra humillación. Un prometido que le daban como premio por su paciencia, al borde de la tumba. Pero algo se movió en su corazón. No era alegría. No era felicidad. Pero sí, un reconocimiento. Me eligió no por la dote, dijo ella. Y eso ya es bastante. La boda se fijó para el 29 de abril del año 1533. La ciudad de Ferrara, adornada con guirnaldas, escudos dorados y banderas de seda, parecía no sentir que este matrimonio era un adiós, no una fiesta. El repicar de campanas, la música, los aromas de flores y perfumes caros se mezclaban con algo invisible, como un presentimiento. El emperador envió regalos generosos, como si quisiera compensar todo el dolor de los años pasados. La corte estaba llena de nobles, las velas ardían incluso de día. Jinetes y mensajeros esperaban en las alfombras de seda. Los sirvientes se movían con prisa, como en el último banquete antes de la tormenta. Julia estaba hermosa. Vestido simple de satén blanco, velo delicado, ojos cansados pero orgullosos. No era una niña, sino una mujer. No soñaba, comprendía. Giangiorgio estaba junto al altar, pálido, con rasgos afilados, pero su mirada era clara. La miraba como a la última esperanza de su familia. Usted es hermosa, dijo en voz baja, cuando quedaron solos en una galería lateral. Gracias, señor mío, respondió ella, inclinando un poco la cabeza. Él no la besó. Solo tocó su mano con suavidad. Perdón por no poder estar mucho tiempo a su lado, agregó. Pero espero que sea feliz, aunque sea un poco. Julia no dijo nada. Solo asintió como perdonando al mundo entero. Y luego, todo pasó muy rápido. Apenas lograron quedarse a solas. Giangiorgio sintió un dolor agudo en el pecho. Palideció, apretó los dientes y se tambaleó. Julia gritó y pidió ayuda. Pero el médico no pudo hacer nada. Al amanecer del 30 de abril, las campanas de Ferrara cambiaron de melodía. En lugar de misa nupcial hubo funeral. En vez de bendiciones, llantos. En lugar de la novia, una viuda vestida de luto sentada junto al ataúd de quien, aunque por un instante, le dio respeto. Así terminó esa alianza muerta, un matrimonio que duró solo unas horas. Pero en el corazón de Julia fue real. No por tiempo, sino por sentido. La última noche. Él no sobrevivió a esa noche. Todo lo que debía ser un comienzo, se volvió un final. El crepúsculo cayó sobre Ferrara como ceniza, lento, inevitable. Las velas en la habitación de Giangiorgio se consumían, dejando olor a cera y enebro. En sus almohadas de seda, su rostro era casi transparente, sus labios grises. Respiraba con dificultad, como si cada respiro fuera una lucha contra la muerte. Julia no se apartaba ni un paso. Esa noche no durmió. Descalza, en camisa con su trenza deshecha, se movía por la habitación, susurraba oraciones, ponía toallas húmedas en la frente de su esposo, le ofrecía copas con remedios. Los sirvientes corrían de un lado a otro. El médico murmuraba, tomando su pulso con 2 dedos. ¿Qué le pasa? Casi gritó agarrando la manga del doctor. Dígame. Su corazón, señora, suspiró el viejo médico mirando hacia otro lado. Ya no puede más. Murió antes del amanecer. Sin gritos. Sin palabras finales. Simplemente se apagó. Como una vela tocada por una ráfaga de viento.
La habitación se volvió tan silenciosa que se oía el agua caer tras la pared. A la mañana siguiente Ferrara despertó diferente. Las campanas no sonaron, aullaban, largas, sordas, como si el aire mismo estuviera de luto. Su llanto penetraba hasta los huesos. Los sirvientes ya no se apresuraban, se movían como en un sueño lento. Unos cubrían al duque muerto con una sábana blanca, otros traían el vestido negro para Julia. Como un guión escrito hace tiempo, la escena del duelo finalmente llegó. Ella estaba frente al espejo, inmóvil como una estatua. La peinaban, trenzaban su cabello de luto, abrochaban el vestido de terciopelo negro. Por primera vez en toda la noche no ofreció resistencia. La viuda, que ni siquiera llegó a ser esposa, susurraban las doncellas, evitando mirarla. Julia las escuchaba. Pero no respondía. Ni a ellas, ni a las lágrimas, ni a las miradas. Solo miraba al frente. A un punto fijo. A la nada. Al mediodía llegó un mensajero. Su caballo cubierto de polvo, el uniforme desteñido. Pero en su pecho llevaba un pergamino enrollado con la cinta imperial. Su Majestad está de luto y propone considerar una nueva unión, murmuró, inclinándose profundamente. Julia levantó los ojos lentamente. Tranquilos. Cansados. Pero brillaba en ellos algo nuevo, no pena, ni rabia. Decisión. No, dijo en voz baja pero firme. No me casaré otra vez. Y en ese silencio lleno de muerte su voz sonó más fuerte que todas las campanas. Paz en el exilio. Cuando el duelo se asentó como polvo en viejos tapices, y todas las cartas de condolencia se leyeron y olvidaron, Julia hizo algo que nadie esperaba, se fue. Calladamente, sin despedidas grandiosas, sin caballeros ni séquito. No pidió permiso en la corte ni dejó cartas. Simplemente desapareció un día del palacio, donde aún quedaba el aroma del incienso y la tristeza. Su destino estaba al oeste, a España, con la familia materna, donde brillan los naranjos y el sol de mediodía calienta las piedras de viejos monasterios. En Valencia le dieron una casa pequeña, pero digna, paredes amarillas, contraventanas de madera, sombra de un granado en el patio. El rey de España, por su apellido y viejas lealtades, no escatimó en una pensión modesta pero honesta. No llegó como princesa, ni viuda, ni duquesa, sino como una mujer que había sobrevivido a todo. Enterró a su padre, su primera esperanza, y a su esposo, casi sin conocerlo. Los primeros meses no salió de casa. Se sentaba junto a la ventana, bordaba y veía correr a los niños descalzos en la calle. Nadie conocía su historia aquí, y quizá eso fue su primer verdadero alivio. Aquí solo era doña Julia. Cada quien tiene su destino, dijo una vez a una vecina que le llevó una cesta de higos frescos. El mío fue este, nací princesa, pero no fui reina. Me prometieron, vendieron, olvidaron. No soy pobre pero tampoco feliz. Y sin embargo soy libre. Lo dijo con una sonrisa leve, cortando el higo por la mitad. En esa sonrisa estaba todo, cansancio, paz y quizás hasta gratitud. Vivió 9 años en Valencia. Sin bailes ni recepciones. Sin esposos, contratos ni juegos políticos. No llevaba coronas, pero cada día era más majestuosa en su sencillez. Leía, rezaba, cuidaba rosas. A veces recibía cartas de sus hermanas, todavía envueltas en el torbellino de la nobleza europea, pero respondía poco. Ya no esperaba al destino. No pedía milagros. No soñaba con otro futuro. Solo vivía. Y tal vez por primera vez en su vida, se pertenecía a sí misma.